Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Ramón Godoy López para un nuevo video acerca de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Suscríbete a nuestro canal, regálanos un buen like y ayúdanos a compartir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Sin más por el momento, vamos a concluir con esta serie de estudios que habíamos tenido acerca de 2 de Timoteo 3, verso 16, acerca de la palabra de Dios y la utilidad de ella. Sin embargo, ahora veamos el 17 para saber a qué se refiere la conclusión de esta serie de estudios, la cual te invitamos a que veas dentro de este canal a fin de que podamos compartir a nuestro Señor Jesucristo y podamos perseverar en la gracia y en la misericordia de Dios. Que el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel en cuya presencia estoy, Él mismo te bendiga, te ayude, te renueve, te transforme, bendiga a tu familia, tu hogar, bendiga tus negocios, bendiga tu trabajo. Él mismo te ayude, Él mismo te santifique y Él mismo te llene de su presencia. Que el Dios Santo y el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, te bendiga en gran manera. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a seguir adelante con este versículo maravilloso acerca de 2 de Timoteo 3, versículo 17, para entender plenamente a qué se refiere y poder poner algunos ejemplos de lo que muchas veces no hacemos como personas que conocemos a Dios y que lo tenemos como nuestro único y suficiente Salvador. Y dice así: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra a fin, la palabra fin no es conclusión, sino propósito. Entonces diría a propósito de que el hombre de Dios, entonces ya nos está dando una indicación de a quién se refiere de la persona que tiene que ser perfecto. Ahorita vamos a ver a qué se refiere la palabra perfecto. Entonces dice a fin, o sea, el propósito de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. El propósito de toda esta enseñanza de 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17, es para que muchos de nosotros tengamos esa madurez en el Señor. La palabra perfecto del griego artios, no teleios, la palabra teleios es maduro, sin embargo aquí es artios y significa fresco o completo en el aquí y en el ahora. Esta palabra frescura, que es muy interesante debido a que esa es la parte que muchas veces los cristianos no vivimos. Siempre el cristiano se queda atrapado en su pasado, en sus pecados. Queda atrapado en por qué no lo saludó tal o cual hermano, queda atrapado que porque el pastor le dijo algo, el hermano dijo algo, tal hermana, tal iglesia, tal líder, y entonces no hay una frescura en la vida de todos ellos. Líderes que se quejan de sus congregaciones, hermanos poco preparados en el Señor y que siguen estando atrapados en sus pasiones, en sus delitos y en sus pecados. Gente muy soberbia dentro del pueblo de Dios que hemos cerrado el rumbo en cuanto al conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces ya ni siquiera nos interesa orar o leer la bendita palabra de Dios. Es importante que nosotros podamos ver cómo dice, a fin de que el hombre de Dios, y ya hace aquí una diferencia entre cómo debe de ser el hombre de Dios y el propósito de la palabra de Dios para estas personas, para estos hombres de Dios. Entonces, imagínense a un líder quejándose siempre desde el púlpito de la iglesia.
quejándose de los diezmos. O sea, es una vergüenza completa que los líderes se atrevan siempre, siempre, siempre a ver el cristianismo solamente por lo monetario. Ahora bien, hay iglesias muy prósperas en el Señor y el testimonio de muchos de sus líderes es de andar en las sierras, en lugares lejos, inhabitados, en los cuales tiene uno que llegar y caminar largos trechos para poder enseñar la palabra de Dios. Sí, pero Dios te está recompensando. O sea, Dios no es deudor de nadie y Él te está pagando. Sin embargo, también está probando tu fidelidad y mi fidelidad. ¿Por qué? Porque a veces seguimos pensando que Dios nos debe algo. Y Dios no le debe nada a nadie. A cada uno Dios le ha dado conforme a lo que ha hecho en el Señor. Por eso es que cuando lleguemos delante de su presencia, como personas que predicamos y que enseñamos, no podemos decir que Él nos debe, sino que al contrario, nosotros le debemos a Él. Por eso es que toda esta serie de líderes que son soberbios en su vida, y hablo de uno de los pecados más graves que se cometen dentro de las iglesias y que muchas veces no se ve, pero no se ve porque no lo queremos ver, y es con nuestros hermanos benditos de la alabanza. Gente muy soberbia, muy poco preparada, gente que muchos de ellos no asisten a los estudios, gente que creen que por cantar bien eso les da pie o les da lugar a pasar y a ejercer el ministerio sin buscar de Dios. Todo esto, o sea, y lo digo, no generalizo, digo, más bien generalizo y no me voy directamente a lo largo de todos estos 30 años en los cuales Dios me ha traído enseñando en distintos lugares, en distintas iglesias. Es importante que en cada una de ellas haya sido su talón de Aquiles. O sea, pero es increíble lo que se ve. Yo, o sea, digo, no me atrevería nunca a hablar de ningún lugar, de ninguna iglesia donde Dios me ha dado la oportunidad de enseñar y de compartir. Sin embargo, hago este hincapié porque muchas veces no entendemos acerca de que el hombre de Dios debe de ser una persona fresca y completa. Una persona fresca es alguien que siempre está listo para cualquier cosa. Por eso está fresco. Por eso es que, por ejemplo, las personas de la banca, hablando de fútbol o de cualquier deporte, o sea, ya tienen la preparación y los entrenamientos pertinentes para poder entrar en cualquier minuto que se diga, poder entrar. En el momento en que sean requeridos, ellos están listos porque tienen la preparación correcta para poder cumplir con la función para el deporte del cual se han preparado. Sin embargo, es increíble que la mayor parte en las iglesias no estén preparados. Antes de la pandemia, muchas iglesias ya se veían, muchos líderes ya se veían con un pie en la presencia del Señor Jesucristo. Sin embargo, después con esta pandemia, la cual nunca se citó, Mateo 24, que inclusive ya en muchas de las nuevas versiones es omitida
esta palabra, la cual es plagas, y la palabra plaga significa enfermedad o una enfermedad que nos interesa muchas veces más otro tipo de cuestiones que lo que la palabra de Dios ya nos estaba previniendo. Nos interesan más los acontecimientos venideros, nos interesa más preguntas para las cuales solamente Dios tiene una respuesta. Hoy en día veo cómo muchos predicadores inclusive ya dan fechas de cuándo vendrá nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, muchos de ellos en la práctica de la palabra de Dios les está haciendo falta esta frescura. Esta parte de que a fin de que el hombre de Dios sea fresco, sea completo, pero fíjese aquí, en el aquí y en el ahora, no para mañana, no para poder justificar nuestros pecados, porque muchas veces cuando somos encarados por nuestros propios pecados, queremos justificarnos, hallar una justificación a fin de que nosotros seamos inocentes. Esto sucede mucho en los matrimonios, donde ninguno de los dos tiene la culpa del cómo en su hogar se están viviendo cosas contrarias a la voluntad de Dios. No hay esa frescura dentro de estos hogares porque existe toda esta falta de preparación en el Señor, toda esta búsqueda en Dios, a fin de que seamos renovados y transformados en el poder de su nombre y que la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz nos limpie de todo pecado. Es importante que nosotros podamos mirar con claridad la voluntad de Él, la cual es agradable y es perfecta. Hoy en día nos dejamos llevar por muchas corrientes filosóficas que nada tienen que ver con las Escrituras. Muchos líderes negando la eficacia escritural. ¿Por qué? Porque no hay frescura, porque creemos que todo lo sabemos y no es verdad. No es verdad, solamente conocemos en parte y aún lo que conocemos no lo conocemos como debiéramos conocerlo. Sin embargo, es increíble que durante toda esta pandemia muchos de los líderes hoy solamente hayan pensado en el dinero, en los recursos, en el bienestar propio y no en el bienestar de muchos de los hermanos, que muchos de ellos perdieron a sus familiares, pero eso no tiene relevancia. Usted mande el dinero. Por lo otro, Dios se encargará de usted. Usted mande el dinero. Entonces, ¿dónde está la renovación en el Señor? ¿Dónde está nuestra frescura? ¿Dónde está el estar completo en el aquí y en el ahora para toda buena obra? Por eso es que el siguiente estudio, y créanme que lo voy a hacer con el máximo de los respetos, regularmente soy una persona que no habla mucho de dinero. O sea, no me gusta a mí hablar de eso. Sin embargo, por toda la irresponsabilidad de todos los líderes cometidos en contra del pueblo de Dios, es que vamos a dar un estudio respecto a lo que es el diezmo y para qué sirve. Porque no es posible que todos los líderes vean o nos vean como un símbolo de pesos, como un negocio, que la gente quiera ocupar un cargo o un puesto por el tema monetario, como si fuéramos
obreros, asalariados. Y no es así. Si tú eres una persona que quiere predicar y enseñar el Evangelio de Dios, es todo un propósito. Sí, Dios en alguna forma, el día que a Él le plazca recompensarte de una forma monetaria, también va a estar a prueba tu fidelidad. Porque no solamente es que Dios te provea los recursos, sino hay una responsabilidad detrás de eso que Dios te está confiando. Entonces, ojo, cuando hablemos en el siguiente estudio respecto a esto. Muy bien. Y entonces dice aquí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea completo, sea fresco en el aquí y en el ahora. Por eso les digo que toda esta parte de la pandemia vino a mover toda esta serie de cosas, porque es solamente un pre antes de las cosas. Ahora, les vuelvo a repetir, la palabra plagas o pestes, la palabra pestes, de acuerdo a Mateo 24, que ya en muchas versiones actuales ya queda omitido esta palabra como tal. Y entonces ya no nos da luz sobre los acontecimientos. Y dice acerca de una enfermedad, o la enfermedad, es lo que significa la palabra pestes. Todo este preámbulo, digo, sin demeritar todo lo que ha de suceder alrededor del pueblo de Israel y las naciones que se han de juntar en contra de él debido a la batalla de Megiddo, la batalla del Armagedón. Sin embargo, la gente está más interesada en aprender eso, lo cual también es importante, pero no tan importante como tu vida espiritual y mi vida espiritual. Con la forma en la que yo debo de dirigirme delante de Dios y que mi vida sea una vida limpia delante de su presencia. A muchos de nosotros no nos va a tocar a lo mejor ver todos esos acontecimientos, pero si nosotros no dejamos preparada con sana enseñanza cómo es que los hermanos deben de buscar de Dios, en el momento en que vengan todos estos acontecimientos, sí habrá un cumplimiento de las profecías narradas en las Escrituras, sí, pero también tiene que haber un propósito en la búsqueda de las cosas más santas de Dios. Entonces, muchas veces a muchos líderes se les olvida que deben de preparar a sus iglesias en cuanto a la forma en cómo deben de vivir sus vidas como personas que han aceptado, que han recibido a nuestro Señor Jesucristo delante de su presencia. Es importante que hoy en día nos interesemos más en nosotros mismos que interesarnos por predicar o enseñar la palabra de Dios. Hoy estamos más preocupados por la gente que nos ataca, por la gente que tiene malos comentarios en contra de nosotros, porque nosotros quisiéramos caerle bien a todos y eso nunca va a pasar. Entonces, la Biblia dice, ay de vosotros cuando todos hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Entonces, tú, hermano, que estás interesado en que siempre hablen bien de ti, ojo, porque probablemente seas un falso profeta. Ojo, ojo, te lo estoy diciendo claramente, lo mismo que digo claramente en contra de mis hermanos a los cuales amo en el Señor, pero me duele que mis hermanos de la alabanza sean soberbios y que ellos se crean artistas y no ministros de la palabra de Dios.
que no sean personas completas y frescas dentro de su vida espiritual. Y aquí no es porque algún hermano me haya hecho algo, no, o sea, siempre he respetado todo. A mí me gusta respetar todo, pero también me gusta decir la verdad dentro de la palabra de Dios, sin ofender a nadie, porque a lo largo de todos los años que Dios me ha permitido estar en distintos lugares, solamente ha sido para aprender acerca de la voluntad de Él. Y ha sido más lo que yo he aprendido en todos esos lugares, con todos estos hermanos, a lo que realmente, tal vez, de parte de Dios, mi vida les haya enseñado. Entonces, muy bien. Dice la Biblia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra fin es propósito, el propósito de que el hombre de Dios sea fresco. Pero aquí ya se refiere al hombre de Dios. El hombre de Dios, ¿cómo tiene que estar fresco? Ya dijimos, en todo deporte, inclusive hay en la banca, pero el de la banca está preparado. En el momento en que le dicen, Señor, póngase a calentar porque va a entrar, él no dice, no, mejor la otra semana. No, no ve que no entren, no. Tiene esa preparación. Entonces, imagínense cuando Dios le dice a Moisés que lo va a heredar Josué. ¿Por qué no dijo Moisés? Ay, no, ¿cómo Josué? Ahí está mi hijo, él vive conmigo, él me conoce, así como usted le hace. Todos esos pastores que le heredan, porque es una herencia, que le heredan a su familia el pastorado, se llama nicolaísmo. Pues le digo aquí y decimos las cosas como son. No nos andamos ahí con que la verdad. Muchos de ustedes, miren, vamos a poner un ejemplo, porque mucha gente inclusive se atrevería a criticarme por mi apariencia. ¿A qué me refiero con esto? Una vez se le hizo un cuestionamiento a un cierto predicador de renombre acerca de los tatuajes de su hijo. Él inmediatamente salió en defensa de su hijo, pero yo no le estoy hablando que su hijo tiene 15 años, 16, que sea menor de edad para decir, no, a ver, espérame, o sea, ya usted se está metiendo con un niño, no, acuérdense, no debe uno de ofender a la gente que es menor de edad, porque para eso tiene padres, ahí sí, con un menor de edad uno como padre tiene que defenderlos. Pero en este caso, este joven estamos hablando que ha de tener, no sé, unos 25 años exagerado. Bueno, muy bien. Entonces le preguntan y él desde el púlpito comienza a decir que es más pecado tener sobrepeso que los tatuajes que se había hecho su hijo. Ahora, ojo, no fui yo. Sí tengo sobrepeso, pero no, yo no le pregunté. Yo no le pregunté eso. Entonces, ¿cómo es posible que este predicador haya defendido a su hijo y no haya defendido las escrituras? Porque así estamos todos nosotros. Así, o sea, no tenemos esta parte de estar frescos, de estar completos. Inmediatamente pensamos que si alguien agrede a nuestra familia, pese a que estamos caminando o está caminando nuestra familia mal en el Señor, nosotros tenemos derecho a protegerla. No, tenemos derecho a proteger la verdad. Por eso Dios de alguna forma está utilizando a los hermanos para hacernos ver, inclusive a nosotros como ministros, que estamos cegados por el amor que le tenemos a nuestra familia, de no darnos cuenta de lo que ellos están haciendo. Antes se decía, porque es hasta una maldición, y este era un lema muy normal dentro de México, que se decía, hijo de pastor de lo peor.
y en muchos casos aplica. Muchos casos, en su mayoría de casos aplica. Hay excepciones, sí, también hay excepciones a la regla, desde luego que sí, no. Hablamos en general porque en general muchos de los hijos de los líderes se sienten protegidos porque su papá siempre los ha defendido. O sea, no defienden la verdad escritural, defienden a su familia, lo cual es pésimo, porque entonces no hay frescura. Hemos dejado muchas veces la palabra de Dios por referirnos a muchos de los aspectos personales que tenemos. Entonces, eso, hermanos lindos, amados, demerita el trabajo que se hace en el Señor. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a ver con claridad las Escrituras y poder tener esta frescura en el Señor de ser renovados día con día. Día con día. Ejemplo de ello, mire, todos o en su mayoría todos tratamos de defendernos o de argumentar siempre que tengamos un problema. O sea, no aceptamos nuestros pecados. Y digo, no nuestros errores, porque hoy en día también hasta eso, hasta en vez de llamarle pecado al pecado, le llamamos error. O sea, ¿qué es eso, amados hermanos? No, el pecado se llama pecado. No hay pecado chico y no hay pecado grande. O sea, el pecado es pecado. Entonces, ¿qué pasa muchas veces cuando de alguna forma nosotros tratamos mal a nuestra esposa? Y siempre decimos, pues es que para padre no se estudia para esposo. Está la Biblia, amados hermanos. O sea, tenemos el libro más maravilloso, más completo, que nos habla de todos los temas, pero como no somos personas dedicadas a tener esta serie de conocimiento, inclusive nos atrevemos más, inclusive como líderes, a pensar que nuestra vida es un claro ejemplo de cómo se debe de vivir, aunque ni es verdad, ni es cierto, y pensamos que ahí queda resumido el consejo de Dios para la vida de la gente. Y eso es falso, o sea, por eso vemos a tantos líderes equivocarse tanto, porque no hay frescura en sus vidas, no están completos. O sea, y esto, porque aquí lo dice, a fin de que el hombre de Dios sea fresco, sea completo en el aquí y en el ahora. No para mañana, no para después, no para la semana que viene, en el aquí y en el ahora. Amado hermano que me escuchas, amado hermano que me ves, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Arrepiéntete, ven a los pies de Cristo, conviértete al Dios de tus padres. Deja que Dios te sane, que Dios te ayude. Hace poquito platicando, le decía yo a una persona acerca de ciertos hermanos que se habían divorciado y anteriormente ya habíamos platicado y esta persona me decía que por qué, o sea, porque estaba bien lo que habían hecho de haberse divorciado. Digo, bueno, ¿y por qué no lo hicieron hace 25 años? Cuando los hechos sucedieron. Y sucedió hace más tiempo. Pero yo le decía hace 25 años. Digo, créeme que si se le hubiera hecho menos daño al pueblo de Dios que el que se le puede hacer ahorita. Pero porque no hay esta frescura, entonces comenzamos a cometer toda esta serie de torpezas. Porque no estamos completos, porque no estamos frescos. Entonces, es increíble, amados hermanos, todo el daño que le hemos hecho al pueblo de Dios. Todo el daño y siempre acusamos al pueblo de Dios. Siempre estamos como líderes, estamos como jueces en contra
del pueblo de Dios, líderes que han hecho responsables a sus iglesias debido a sus caídas, a sus fracasos, a su poca preparación en Dios, se han atrevido desde los púlpitos a pararse y decir que por culpa de la iglesia ellos cayeron en pecado. Una vergüenza, de en verdad, es una vergüenza que podamos justificar nuestros pecados echándole la culpa a los demás. Ya basta, hermano, ya basta. Si no tenemos esta frescura, y pregúntate, ¿eres un hombre de Dios? Yo te puedo decir, hermano, con temor en Dios, porque también soy hombre igual que tú, que Dios me guarde, que Dios me guarde de caer y diariamente, y recuerde que diariamente es una lucha, diariamente tenemos que luchar contra muchas cosas, pero aprendamos a que esa frescura de parte de Dios sea para que podamos ser personas enteramente preparadas para toda buena obra, porque eso es lo que nos hace falta. Y por eso es que toda esta pandemia sucedió, para que hubiera una frescura en las iglesias, una depuración, y se viera las intenciones de nuestros corazones. Le vuelvo a repetir, aumentó, eso ya lo he dicho en muchos videos, lo vuelvo a decir, aumentó la violencia en contra de la mujer, aumentó la violencia en contra de los niños, aumentó la pornografía, aumentaron los divorcios. Y esto dentro del pueblo de Dios. O sea, amados hermanos, ¿qué tipo de cristianismo es el que estamos viviendo, el que estamos predicando, el que estamos enseñando? ¿Qué tipo de vida es la que estamos viviendo? ¿Estamos viviendo con una doble moral? ¿Estamos viviendo ajenos a la voluntad de Él? Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, que Dios nos renueve y que Dios nos transforme. Que Él guíe nuestros pasos y nuestros caminos y seamos fortalecidos en el poder de su nombre. Amados hermanos, no caigamos, sigamos perseverando en la gracia y en la misericordia de Dios, porque nuestra recompensa se acerca. Que podamos entrar en la presencia de Dios, porque de su presencia no nos alejaremos avergonzados. Que cabemos y para nosotros esas tinajas rotas. No debemos de seguir desparramando la bendición que Dios nos ha dado. Amados hermanos, como líderes en el Señor, sea una persona fresca, una persona completa, en el aquí y en el ahora. Si Dios ha llamado a otro hermano que no sea de tu familia, dile que tiene ese llamado en el Señor y haz lo correcto delante de Dios. Hacer lo correcto no es que hagas lo que tu propia carne, lo que te dicta, que tú le heredes a tu familia los cargos y los puestos cuando lo que le estás heredando es el dinero. Sí, o sea, acuérdense que aquí lo decimos como es. Por eso les digo, nunca me ha gustado estar vendido a nadie, sino que la verdad de Dios sea la que resplandezca en medio de todas las tinieblas que se posan muchas veces sobre su pueblo. Mucha rebeldía hay en nuestros corazones, mucha apatía, hay mucho descontento. Es una vergüenza, amados hermanos, que la misma palabra de Dios, que quiere impulsarnos hacia adelante, nosotros con nuestra vida
no queramos perseverar. Es una vergüenza completa que las Sagradas Escrituras estén ahí para nuestro propio beneficio y que nosotros no queramos perseverar en la gracia y en la misericordia de Dios. Le vuelvo a repetir, hay gente que ha sido muy bendecida. Por eso es que Dios no le debe a nada a nadie. Dios no es deudor de nadie. Es importante que usted, amado hermano, se levante en el nombre del Señor y que tú, amado hermano, seas un hombre de Dios, perfecto, fresco, completo, en el aquí, en el ahora, enteramente preparado para toda buena obra. Seas esa persona completa, que haya una diferencia entre ti y los demás, entre las personas que recién empiezan a vivir el cristianismo y entre tú que tienes el conocimiento de Dios. Llénate de la presencia de Dios, busca de Él, levántate en el nombre del Señor y llénate de su presencia. Busca en su palabra y hallarás todos esos regalos de vida, todas esas promesas que Dios tiene para ti y para tu familia. Pero es necesario que tú te levantes en el poder del Señor. Que el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel, que el Dios en cuya presencia estoy te bendiga, que Él alce sobre ti su rostro y ponga sobre ti paz. Que Él alce sobre ti su rostro y te llene y te colme de sus bendiciones. Él sane tu vida, te restaure, te renueve. Él te transforme y te ayude a encontrar su propósito para tu vida. Tú halles descanso en Él y que la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz te limpie de todo pecado. Que el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te sane, que Dios te ayude, que Dios te restaure, que Dios te renueve y Él mismo te transforme. Él te ayude en tu vida diaria, en tu vida continua, que puedas entender la grandeza de su majestad y de su verdad. Que el Dios Todopoderoso te llene de su presencia y halles descanso para tu alma. Que el Dios que te ha prometido, que cree en Él y serás salvo tú y toda tu casa, tú encontrarás todas esas promesas y Dios te sanará y Dios te ayudará y Dios te transformará, porque esa es la voluntad de Dios, que tú halles descanso en Él. Que Dios te bendiga grandemente y que Dios te ayude todos los días de tu vida, que haya en ti frescura, que haya en ti estar completo en el aquí y en el ahora, y que te levantes en el poder de su nombre. Comienza a leer su palabra, comienza a buscar de Él y que Dios te levante para que seas una persona cuyo pensamiento se renueva en Dios. En el nombre de Jesús, amén. Mi nombre es Ramón Godoy López y tuve el gusto y el agrado de haber compartido contigo esta enseñanza. Suscríbete a nuestro canal, regálanos un buen like y ayúdanos a compartir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.